Buen día, buen día. Hola, Bonjour. buen día. Bueno, vamos sumando. Ahí va entrando gente, perfecto. Enseguida están todos, qué bárbaro, qué bueno esto, ¿no? Ya hay como 11. Acá veo caras de gente que no me acuerdo las caras. Y no me acuerdo tampoco porque no las veo acá. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Estamos los que somos y somos los que estamos. Mira, este se levantó temprano, ese que está ahí, se levantó temprano. Muy temprano, profe, para acá. Bueno, Mucha cara de dormido. sí, sí, bueno, igualmente bien, cuando van a la facultad van a las 8 de la mañana. Claro, bueno. Sí, sí, no es tan temprano. Bueno, por ahí los que laburan, hoy es un día que por ahí, pero bueno. Bueno, estábamos hablando ayer acerca de la diabetes, creo que estábamos hablando de diabetes y no me acuerdo qué hablábamos ayer. Ah, sí, estábamos hablando de diabetes tipo 2 y quedamos, estábamos hablando en general, de fisiopatología general de diabetes. Y en eso hablábamos sobre diabetes de tipo 1, tipo 2, y les iba a contar cómo era la diabetes gestacional. Bueno, perfecto. Y antes de eso, en realidad no antes de eso, durante eso, porque en realidad hay que ver una cosita que tenemos que recordar y es cómo funciona la insulina, que eso no lo vimos. Entonces, ahí está, tenía mis marcadores cerca, pero no sabía qué tan lejos. Entonces, cuando hablamos de insulina, recordamos un poquitito para qué sirve la insulina y qué funciones tiene, dos palabras para hablar lo otro. Entonces, lo primero que decimos, la insulina, habíamos dicho cómo se secretaba, ayer habíamos contado, justo ayer, así que bueno, nada. Se secreta la insulina en respuesta a qué? En respuesta a niveles elevados de glucemia. O sea que la glucemia elevada es el factor que induce la secreción de insulina. Perfecto. La glucemia elevada produce elevación de la insulina. La insulina se libera al organismo, ¿no es cierto? Bueno, se corta, se escinde el péptido C, la insulina, y la insulina va a parar a su receptor. El receptor, que es donde está en la mayoría de las células del organismo, es decir, en todas las que son insulino dependientes. Bueno, la mayoría, bueno, no la mayoría, sí, en la mayoría, porque aunque cuente todas las neuronas y cuente los miocardiocitos y cuente glóbulos rojos, bueno, igualmente la mayoría de las células del cuerpo son tienen receptores a insulina, y la insulina se une a su receptor en estas células y lo que hace es modificar algunas actividades dentro de la célula. ¿Qué actividades realiza dentro de la célula la insulina? Bueno, uno, aumenta el ingreso de glucosa a la célula, aumenta el ingreso de glucosa a la célula. Estoy anotando a la vez que les hablo, ¿no? Después les muestro cuadritos así. Entonces, el receptor se une al receptor y produce aumento de ingreso de insulina de glucosa a la célula, y después hace todo lo que sea necesario para dejar la glucosa dentro. Es decir, estimula la glucoquinasa. ¿Esto para qué? Para que se fosforile la glucosa y no se salga. Estimula la glucogenogénesis o glucogenogénesis, es decir, síntesis de glucógeno. Estimula la lipólisis, la lipogénesis, estimula la lipogénesis, estimula la síntesis proteica, y después inhibe
inhibe la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa, inhibe la lipólisis, inhibe la degradación proteica, el catabolismo proteico, entonces si uno mira esto, que sería lo que sucedió, ahí está, estas son las acciones de la insulina, ¿no es cierto? Ahí las anoté todas para que queden ahí grabadas, a ver si se ven ahí, las acerco primero. Entonces, ahí están, las vamos subiendo despacito para que queden grabadas ahí. Perfecto. Todas las funciones que tiene la insulina en una célula. Lo que hace a la insulina, en términos generales, la convierte a la insulina en una hormona anabólica. Es una hormona anabólica que cumple funciones en algunos aspectos similar a la hormona de crecimiento, en algunos aspectos similares a la hormona de crecimiento. Y eso hace que esta hormona, que tiene efecto anabólico, se transforme en el feto en la principal hormona de crecimiento. Es decir, el feto necesita un montón de hormonas para crecer, por supuesto. Me van a decir, bueno, pero ¿y cómo? No es que si vos no tenés hormona tiroidea, el bebé se muere, sí, por supuesto. Y si no tenés hormona de crecimiento, no crece también, perfecto. Es decir, no es que es la única hormona, pero la principal hormona de crecimiento en el bebé es justamente la insulina. ¿Está bien? Entonces, por estas acciones que acabo de mencionar, es decir, tiene actividad de generación de energía y aplicación o utilización de la glucosa de las formas alternativas que sean necesarias para que salga de la sangre. Entonces, la insulina produce estos aumentos, ¿no es cierto? Estas situaciones. Esa es las funciones de la insulina. Existen hormonas que regulan en forma contraria la actividad de la insulina. Hay hormonas que se liberan justamente en el estado, esto se libera en estado postprandial principalmente, es decir, después de la comida. Pero cuando pasa un tiempo, el ayuno genera la producción de hormonas contrarias a la insulina que se llaman hormonas de contrarregulación. ¿Cuáles son esas hormonas de contrarregulación? Principalmente el glucagón, las catecolaminas, léase adrenalina, noradrenalina, los glucocorticoides, el péptido símil al glucagón 1, péptido es una proteína similar, GLP-1, son las hormonas que están relacionadas son hormonas que están relacionadas con la contrarregulación, ¿cierto? Entonces, cuando comemos, necesitamos utilizar la insulina, entonces la insulina aparece durante un periodo corto de tiempo, es decir, se libera rápidamente y rápidamente bajan los niveles de esa insulina, y eso viene seguido de un consumo rápido de la glucosa, es decir, una liberación de la glucosa por parte de la sangre. Como la insulina además inhibe la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa, y lo hace en el hígado, entonces los niveles que tiene que manejar el hígado durante el periodo postprandial de glucosa son muy manejables por el hígado entonces no sintetiza glucosa, ayudado también por la insulina. Conclusión, nada, bajan los niveles de glucosa, y cuando se empieza a espaciar, cuando empiezan a bajar los niveles de glucemia, entonces se libera la insulina en respuesta, se liberan
las hormonas de contrarregulación en respuesta a esto. En términos generales, así funciona nuestro organismo. Si los ayunos son como los que tenemos nosotros, de unas cuantas horas. El ayuno más prolongado es el nocturno, pero con falta de actividad, pero igualmente el sistema funciona de esta manera. ¿Está bien? Bien. Bueno, una vez que entendemos eso, en realidad era para entender que en los bebés la insulina tiene una actividad significativa relacionada con el propio crecimiento del bebé. Entonces, los niveles elevados de insulina pueden ser un tema a tener en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta ahora cuando hablamos de esto de diabetes gestacional. Bueno, entonces cuando uno habla de diabetes gestacional, es la diabetes que se produce en el nacimiento, ¿cierto? Durante el parto. Es la diabetes que se produce durante el parto. Es decir, es una forma especial de diabetes en la que hay una alteración metabólica general, porque la diabetes no es, por esto que acabamos de contar, la diabetes no es una enfermedad de la glucosa, lo mismo que decíamos ayer, sino que es una enfermedad metabólica. Entonces la diabetes gestacional es una alteración en el metabolismo de los glúcidos principalmente, es un desbalance en el metabolismo de los glúcidos. En el metabolismo de los glúcidos, que se produce durante el embarazo. Durante el embarazo, porque uno dice, muchas veces se produce por primera vez en el embarazo, pero en realidad está bien. Lo que pasa es que puede ser que sea una embarazada que ya tuvo una diabetes gestacional en otro embarazo. Entonces por ahí no se produjo por primera vez en ese embarazo. Pero sí podemos decir que se produce durante el embarazo, caracterizada por una insulinoresistencia, y que en muchos casos desaparece después de la gestación. En muchos casos, pero ahora vamos a ver que no siempre es así. ¿Está bien? Pero se caracteriza por la aparición durante el embarazo. No hay que confundirla, a veces se confunde, pero está bien, no importa que se confunda, pero quiere decir que a veces se confunde la diabetes del embarazo con una diabetes de tipo 2 que se inició durante el embarazo. Es decir, que la diabetes gestacional lo que tiene de característico es que después del embarazo, en la mayoría de los casos, desaparece ese cuadro de diabetes con el paso del tiempo. Es decir, puede durar 10 años, puede durar 20 años, puede durar un año la desaparición, pero en la mayoría de los casos desaparece. De hecho, muchas veces el diagnóstico de diabetes de embarazo por ahí no se hace en el embarazo mismo, sino un tiempo después, cuando uno se entera que el paciente ya no tiene esa diabetes. Sin embargo, bueno, durante la diabetes que aparece en el embarazo suele llamarse ya directamente diabetes de embarazo, por esto de que no se sabe, a pesar de que lo hagamos el diagnóstico más adelante, igual le llamamos diabetes de embarazo. Bueno, ¿Queda con mayor riesgo de poder desarrollar diabetes tipo 2 o no necesariamente? Claro, sí, porque de hecho es uno de los factores predisponentes para la diabetes de tipo 2. Cuando hablamos de factores predisponentes de la diabetes de tipo 2, uno de los factores predisponentes es la diabetes gestacional, que por ahí no lo mencionamos antes en ningún momento, pero sí es así. La diabetes gestacional es una forma de, no una predisposición, un predisponente para un predisponente para que se produzca la diabetes de tipo 2. Lo que hay es una alteración metabólica, porque no puede utilizar la glucosa y en el nivel o sea, hay una alteración en el manejo de la glucosa y de los niveles de ácidos grasos principalmente. ¿Qué sucede? Cada vez cada vez está más diagnosticada, por supuesto, la diabetes de embarazo, porque claro, cada vez está más bajo control. En una ciudad, como ser la nuestra, por ejemplo, la pesquisa de la diabetes gestacional es obligatoria. Es decir, es obligatorio que la obstetra se encargue de pesquisar la diabetes.
ya sea la diabetes previa, en cuyo caso hablará con el endocrinólogo, el obstetra o el paciente, para avisarle que está embarazada la paciente y se maneje la diabetes durante el embarazo de la forma adecuada, o si la paciente no tiene, si la persona no tiene antecedentes, la mujer no tiene antecedentes, habrá que pesquisar entonces la diabetes, ¿de acuerdo? O sea que eso es importante, y no solo se pesquisa en la primera, porque claro, en la primera consulta aparecen los análisis de la primera consulta, y en esos análisis de la primera consulta, por supuesto, se incluye la glucemia, pero igual después, durante el embarazo, se hacen pruebas durante el segundo trimestre y durante el tercer trimestre para pesquisar nuevamente la glucemia, a ver si se hacen pruebas de tolerancia. En realidad son pruebas, son pruebas como la prueba de O'Sullivan, son pruebas que sirven para detectar el mal manejo de la glucemia. También sirven para detectar actividad fetal, pero sirven también para ver cómo maneja la glucemia la embarazada, o sea que durante el control del embarazo aparecen los controles también de glucemia para determinar que no aparezca la diabetes gestacional, motivo por el cual estas diabetes gestacionales están más controladas y aparecen en mayor medida. Es decir, aparecen en mayor medida porque se pesquisan cada vez más, es decir, se buscan cada vez más. Bueno, ¿qué pasa con la diabetes de embarazo? Durante el primer trimestre, durante el primer trimestre, hay un aumento de la sensibilidad a la insulina por parte de la embarazada. Y eso se produce, ese aumento de sensibilidad a la insulina, junto con otras, bueno, por ahora el aumento de la sensibilidad a la insulina se produce porque hay una modificación hormonal. No es que se produce casualmente, no es que aparece un aumento de sensibilidad porque sí, sino que está relacionado con algunas hormonas que la mujer durante el periodo, durante su vida no gestante, tenía niveles por ahí más bajos o no tenía. Es decir, qué hormonas van a fabricarse nuevas, aquellas que estén relacionadas con la placenta. Es decir, la mujer embarazada, antes de estar embarazada no tenía ninguna placenta en su cuerpo y cuando queda embarazada se forma una placenta en su cuerpo. Entonces aparecen hormonas como el lactógeno placentario, como la hormona de crecimiento placentaria, como la gonadotrofina coriónica, es decir, aparecen hormonas que están relacionadas con la aparición de la placenta. Aparece además aumento de otras hormonas que estaban en el organismo, como la prolactina. La prolactina aumenta los niveles de prolactina, aumentan los niveles de hormona liberadora de corticotrofina, aumentan los niveles de insulinasa, que degrada la insulina, y aumentan los niveles de algunas adipocitocinas. O sea que lactógeno placentario, gonadotrofina coriónica humana, hormona de crecimiento placentaria, dijimos hormona de prolactina, hormona estimulante de la liberación de corticotrofina, bueno, todas estas hormonas que mencionamos y algunas adipocitocinas, como puede ser la leptina, como puede ser la resistina, es decir, algunas hormonas que se fabrican y que circulan en la sangre aumentan un poco sus niveles. Todas estas hormonas son las que intervienen en esto que llamamos la resistencia a la insulina. Es decir, estas hormonas van aumentando en el primer trimestre y eso produce una resistencia a la insulina. O sea que ya tenemos un motivo por el cual puede comenzar la diabetes. La resistencia a la insulina va aumentando conforme va aumentando el embarazo, ¿no es cierto? Va aumentando. Entonces la resistencia a la insulina se viene aparejada, la resistencia a la insulina viene aparejada ¿con qué? Viene aparejada con un aumento en la
secreción de la insulina. O sea que resistencia a la insulina, aumento de secreción de insulina. En una primera instancia pasa eso, durante el embarazo pasa que hay una resistencia entonces a la insulina, y luego en el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre, o conforme va pasando el segundo trimestre, la resistencia a la insulina empieza a ir de la mano de una caída en la liberación de insulina. Es decir, hay una deficiencia relativa de insulina. Entonces tengo, por un lado, resistencia a la insulina. Y cuando hay resistencia a la insulina, eso viene acompañado ya de hiperglucemia. Entonces ya tengo resistencia a la insulina con hiperglucemia por la resistencia a la insulina. Y después tengo que la insulina empieza a caer, a decrecer, empiezan a decrecer los niveles de insulina plasmáticos. Bien, o sea que esas son dos cosas que tengo que van sucediendo, ¿no es cierto? En el primer trimestre, el aumento de la secreción de insulina está relacionado con un aumento del tamaño de las células, que eso también pasa en la diabetes de tipo 2. Las células aumentan de tamaño, se hipertrofian. En el caso de la diabetes en el embarazo, se dice que hay una pequeña incluso hiperplasia de las células beta. O sea, como que hay alguna célula beta de más inclusive. Tanto es la necesidad que se produce en ese momento que incluso puede haber hiperplasia de las células, cosa que está charlada, pero por lo menos la hipertrofia sí, es decir, aumenta el tamaño de estas células a expensas de que aumenta su trabajo. Perfecto. Entonces, las células del páncreas, lo que sí se hace en las células del páncreas, es un poco más sensibles a la glucosa, a la glucemia. Eso es por acción de la progesterona principalmente. O sea que la progesterona hace, por un lado tengo hormonas que sensibilizan más para la insulina, por otro lado tengo aumento de la sensibilidad a la glucosa en la célula beta por acción de la progesterona, otra hormona también que está incrementada durante el embarazo. Siempre hay progesterona, pero durante el embarazo hay más. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, aumenta la cantidad, entonces las células beta están más sensibilizadas, lo que las hace secretar mayor cantidad de insulina. ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Una consecuencia que vamos a tener de esto, Perdón, ¿se crean nuevas células beta? Y eso está discutido. Además por eso, eso está discutido, digo. Eso está discutido, pero digo que es tanto el aumento de la sensibilidad y que la resistencia y que el aumento de las glucemias tiene actividad sobre las células beta, que han hecho algún trabajo donde se dice incluso que se hiperplasian, cosa que eso yo no lo sé, porque eso, bueno, es una cuestión que hasta que sea, digamos, todavía esos son trabajos que se hacen, no es una cosa que yo les pueda, no les quiero confirmar porque son cosas nuevas, pero quiero decir que llega hasta ese punto la cosa, hasta suponer que se hiperplasian las células, que hay división celular. Ahora la hipertrofia sí se da, es decir, aumentan de tamaño, pero la hiperplasia, bueno, no sé, quiero decir con esto que aumenta el trabajo de esas células. Las células trabajan más, están más sensibles a la insulina. ¿Está bien? En un segundo trimestre, esto conduce a que en una primera instancia, entonces la insulinoresistencia y los aumentos de glucemia se compensan con el trabajo de la célula pancreática, que aumenta los niveles de insulina para contrarrestar esa insulinoresistencia. Y lo hace de forma significativa, de tal forma que incluso en el periodo postprandial alejado, es decir, cuando comimos, cuando pasó mucho tiempo después de comer, cuando ya estamos por comer de vuelta, incluso los niveles de glucemia pueden ser más bajos de los habituales. O sea, que tanto compensa, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay insulinoresistencia y aumento de la glucemia. Entonces la célula pancreática compensa. ¿Ayudado por quién? Por la progesterona. La compensación que hace que baje la glucemia. Eso sucede de tal manera que incluso al final
al final del periodo postprandial, es decir, cuando estábamos ya por comer, excepto que comamos cada 2 horas, bueno, pero si pasa un tiempo prolongado, los niveles de glucemia pueden ser más bajos de los habituales e incluso pueden provocarse hipoglucemias. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos célula pancreática, tenemos insulinoresistencia, célula pancreática, como quien dice, hiperactiva, ¿está bien? Perfecto. Ahora, esto viene aparejado con qué? Viene aparejado con que, o sea, tenemos en cuenta esto, durante estos periodos, las glucemias que se elevan un poco más de lo habitual por esa insulinoresistencia, las glucemias se mantienen más altas, por lo tanto, la glucosa, que no tiene filtro, está pasando en mayor medida ¿a quién? Al feto, al bebé. ¿Se entiende? O sea que los niveles de glucosa de la mamá elevados ya se traducen en niveles de glucosa elevados en el bebé. ¿Está bien? ¿Esto está hablando del primer trimestre o directa o ya Sí, eso va primero, pasando, segundo? la glucosa pasa siempre, digo, no perdamos de vista Sí. eso. O sea, no perdamos de vista. Pero cuando hay aumento de la insulina, no tendría que haber hiperglucemia, sí, también. Pero lo que pasa es que esto es un juego, es decir, hay resistencia a la insulina, aumenta la glucemia, tengo hiperglucemias con resistencia a la insulina, la célula beta responde aumentando los niveles de insulina que fabrica, pero eso es un juego permanente, aumenta la glucemia, la célula le responde y así, ¿se entiende? Es como un juego, es decir, en ese juego ya hay un mal manejo de la glucemia, porque si no, la célula beta no estaría fabricando niveles de insulina más elevados. La célula beta lo que hace es compensar la situación, lo que no quiere decir que los picos de glucemia no los tengas, compensa tu situación, no te mantiene, te trata de mantener la glucosa lo más normal que pueda, pero en eso hay un bebé en el medio que recibe sangre permanentemente. O sea que la sangre de la mamá la está recibiendo con las glucemias elevadas. No es que, ¿se entiende? O sea, acá hay un mecanismo de balance, pero en el mecanismo Sí, ¿cómo sí. o sea, acá hay un juego, ¿no? En esto no existe el blanco-negro, es un juego. Entonces, el motivo por el cual la célula beta está fabricando mayor cantidad de insulina es porque hay una desregulación que está informándole a esa célula beta que tiene que estar trabajando más. Y Claro. eso ¿quién se lo dice? Las hiperglucemias. Es decir, no es que empezó a trabajar de más porque sí. Bueno, le ayuda, por supuesto, siempre un poco la progesterona ayuda, pero no es que la célula beta se le ocurrió que tiene que regular una situación que no existe. La célula beta va a regular una situación que se está complicando. Entonces, cuando esa situación se va complicando, ¿qué significa que se va complicando? Que hay hiperglucemias. Esas hiperglucemias las sufre también el feto. ¿Está bien? O sea Sí, que sí, gracias. no es que, claro, o sea, esto siempre hay que tomarlo, hay que verlo de modo más dinámico siempre de todas estas cosas, porque ya sea porque no tenemos todavía todo el cierre de las cosas, o porque hay una biología de por medio, siempre esto nos pasa lo mismo. No hay blancos y negros acá, no existe el blanco-negro. Bueno, en el segundo trimestre, en la segunda parte, segundo y tercer trimestre, la resistencia a la insulina está dada ahora ya se da por hormonas que empiezan a aumentar durante el propio embarazo, que son las hormonas de contrarregulación. A partir de la semana 23, 22, empiezan a aumentar los niveles de contrarregulación de hormonas de a poco, y eso hace que aparezca una resistencia mayor a la insulina todavía, porque aparecen hormonas que compiten con el trabajo de la insulina en forma inversa, ¿está bien? O sea, glucagón, catecolaminas, compiten en forma inversa, y eso se traduce en una resistencia mayor a la insulina, es decir, en una mayor resistencia. Entonces, como vemos, hay una alteración en el manejo de la insulina y una alteración en el manejo pancreático de la glucemia, en general, o sea, de la insulina, y por ende de la glucemia, que hace que la embarazada tenga entonces
propensión a tener justamente niveles más elevados de glucosa. O sea que la glucemia elevada no viene del aire. Esta diabetes, esto que llamamos diabetes, no viene, y las glucemias elevadas no vienen del aire, vienen de esas hormonas que le empezaron a modificar la glucemia a la mujer y que trajeron como consecuencia una actividad inadecuada, vamos a llamarle, del páncreas, que generó además un aumento de las hormonas de contrarregulación que empeoró la insulinoresistencia. O sea, es todo un caminito que se va produciendo a lo largo de ese embarazo. Pero, por supuesto, el que paga las consecuencias ahí más significativas es el bebé. ¿Por qué? Porque la glucosa que pasa al bebé le genera al bebé un aumento en la secreción de su propia insulina. Y además, parte de la insulina de la mamá pasa al bebé también. Entonces, el bebé que tiene una hiperinsulinemia. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué la hiperinsulinemia es un problema para el bebé? Porque la insulina, casualmente, es una hormona de crecimiento. Y el crecimiento fetal depende de la insulina. Y entonces, si tenemos mayor cantidad de insulina, que es la principal hormona anabólica del feto, ¿está bien? La principal hormona anabólica del feto en el manejo cotidiano es la insulina. Entonces el bebé tiene hiperinsulinemia, ¿está bien? O sea, la mamá tiene hiperglucemia, el nene tiene hiperglucemia, el feto tiene hiperglucemia, el feto tiene hiperinsulinemia. Y entonces, ¿qué pasa? Aumenta de tamaño, crece más. Macrosomía, ¿está bien? Macrosomía es porque los chiquitos que nacen de mamás diabéticas, que de hecho antes una forma de diagnosticar la diabetes gestacional o de la mamá estaba relacionada con el peso del bebé. Es decir, nacía un bebé que te pesaba 4 kilos. Y entonces, de hecho, tenían alta mortalidad por ese motivo. Es decir, hoy en día está la cesárea. ¿Cómo? Aumenta el tamaño, pero no el desarrollo. Claro, aumenta de tamaño los órganos. El desarrollo en general puede estar, está alterado es la palabra, pero lo que aumenta es el tamaño. El tamaño del feto aumenta. Ese aumento de tamaño se llama macrosomía. Macrosomía. Entonces, aumenta el tamaño del bebé, ¿está bien? Lo que trae, eso decía, que traía alta mortalidad, el aumento del tamaño de los bebés, y esa es la forma de diagnóstico, inclusive. Forma de diagnóstico relacionada con se la relacionaba el aumento de tamaño del bebé, se lo relacionaba con que la mamá había tenido diabetes, o durante el embarazo era diabética, no sé, cualquiera de las dos, pero está bien. Pero bueno, la cuestión es que el chico puede nacer con la macrosomía y además de eso, puede nacer el chiquito con hipoglucemias, es decir, con tendencia a ser hipoglucemias después del parto. O sea que la cuestión es que la mamá, el aumento de las glucemias de la mamá se traduce en un problema para el bebé. ¿Está bien? Bien, entonces ¿qué pasa con esto? Ahora, si uno mantiene, ¿cómo se hace para determinar si la mujer tiene o no este tema de la diabetes de embarazo? ¿Qué es lo que se hace? Se hacen pruebas para determinar los manejos de la glucemia de la mujer en el embarazo. Que ya de por sí, los manejos de la glucemia durante el embarazo no son los mismos por esto que les acabo de contar. Es decir, existen una serie de hormonas que modifican el manejo de la glucemia de por sí. Lo que pasa es que si no hay factores predisponentes, entonces no
no hay, probablemente el manejo, ese desmanejo se va a regular solo. Entonces, ¿qué se hace para detectar esto? Hay que hacer pruebas durante el embarazo. En el primer trimestre de embarazo, ¿está bien? La glucemia es la primera prueba que hay que hacer, por supuesto. Y si hay grupo de riesgo, si pertenece a un grupo de riesgo el paciente, entonces se va a hacer un test de tolerancia a la glucosa. Es decir, ¿a qué mujer no se le hace el test de tolerancia? A las que no pertenezcan a grupos de riesgo. Es decir, que hayan tenido peso bajo al nacer o peso normal al nacer ellas, que sean menores de 25, sin antecedentes de diabetes, en la familia, por supuesto, con índice de masa corporal por debajo de 25, sin antecedentes de complicaciones obstétricas. Entonces, esa mujer que cumple con esos requisitos, bueno, con una glucemia normal, arrancamos. Pero, si la mujer tiene otros antecedentes como obesidad, diabetes en familiares directos, o diabetes gestacional previa, macrosomías previas, aunque no hayan sido diagnosticadas diabetes gestacionales, como les digo, eso, macrosomías previas, glucosuria, que tenga glucosa en orina, aunque tenga las glucemias normales. Entonces, si presenta alguna de estas cosas, entonces pertenece al grupo de riesgo y entonces se le hace la prueba de tolerancia además de la glucemia, que consiste simplemente en suministrar 50 gramos de glucosa, ¿no es cierto?, en ayuno, y con un ayuno no mayor a 8 o 14 horas, y entonces la medición de la glucemia postprandial. ¿De acuerdo? ¿Esto es en el primer trimestre o para todas las mujeres? Eso se hace inicialmente en el primer trimestre y se hace de control en el segundo y en el tercero. Si no hay riesgos, si la paciente no es una paciente de riesgo, en el segundo trimestre puede no hacerse la prueba. ¿De acuerdo? Es decir, puede no hacerse la glucemia y la prueba. En el tercer trimestre suele hacerse la prueba para corroborar también movimiento fetal, de modo tal que, digamos, cómo se mueve el bebé, cómo está el bebé. Entonces, en el tercer trimestre puede tener cierta asiduidad el tener este tipo de pruebas. De todas maneras, sirve para las dos cosas, ¿no es cierto? Sirve para el bebé y sirve para la mamá. Perdón, pero no entiendo, si no tiene antecedentes, ¿no se le hace en ningún momento? ¿O si no tiene factor de riesgo? Si no tiene factor de riesgo, la prueba de tolerancia, la glucemia sí, siempre. Pero la prueba de tolerancia no hace falta, si no tiene factores de riesgo, no hace falta hacerle la prueba de tolerancia. Ok, en ningún momento del embarazo, perfecto. En realidad, pero esperá, porque en el tercer trimestre obligatoriamente igual le vas a hacer una prueba de tolerancia, pero no para la mamá, para el bebé, pero te va a servir también para la mamá. Porque en el tercer trimestre se hacen pruebas que es una prueba similar, es una prueba en la que te suministran glucosa para ver la reactividad fetal. Entonces te hacen tomar glucosa, te hacen tomar la glucosa en el agua, y se ve cómo el bebé, cómo el latido cardíaco, cómo se mueve el bebé, ¿de acuerdo? Entonces, pero es la misma prueba. O sea, se hace una prueba de tolerancia en el tercer trimestre para ver la tolerancia del bebé. Para ver la reactividad del bebé, cómo se mueve, los latidos fetales y todo. Pero esa es la misma prueba que la otra. ¿Se entiende? Entonces, nada. O sea que en última instancia, el tercer trimestre igual vas a tener la prueba de esto. Pero de todas maneras, la glucemia, si está controlada el primer trimestre de embarazo, si no tiene antecedentes de nada la paciente, nada, no es necesario hacer una prueba trimestral de glucemia. Eso no hace falta. No hace falta hacer la prueba de tolerancia tampoco. ¿Está bien? La prueba de tolerancia. Solamente que si perteneces a un grupo de riesgo, se hacen estas cosas. Entonces, bueno, así es como se pesquisa la glucemia, excepto que hayan síntomas, porque puede pasar que no tengas nada, qué sé yo, y de repente hiciste una hipoglucemia durante el embarazo, obviamente, entonces nada, se pesquisará. El manejo en estas pacientes, hay que pesquisar la diabetes. La importancia de eso radica en qué. ¿Por qué es importante pesquisar la diabetes? Porque el